Efesios capítulo 1, versos del 7 al 11. Y luego vamos a orar. Dice así: En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa en esta mañana. Ahora te rogamos que vengas con tu Espíritu Santo y nos dé una doble porción de sabiduría para estudiar este material tan importante para tu iglesia. Ayúdanos a que esta enseñanza sirva de ánimo y de fortaleza para el pueblo de Dios en esta iglesia local. Te pedimos estas cosas y te las rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Estuvimos hace algunos domingos estudiando el párrafo 1 y 2 del capítulo 3 de nuestra confesión, y ese capítulo tiene que ver con el decreto de Dios. El decreto de Dios. Estudiamos esos primeros párrafos y vimos que en el párrafo 1 se nos presenta un panorama general del decreto de Dios. Un panorama general. Luego en el párrafo número 2 vimos la incondicionalidad de ese decreto. Ahora vamos a continuar estudiando este párrafo, pero vamos a ver los párrafos 3 al 7, en los cuales podemos ver el decreto de Dios para salvar. El decreto de Dios para salvar o para la salvación. Y estos 5 párrafos restantes pueden ser divididos en 3 grupos. De los párrafos 3 y 4 vemos los rasgos más importantes del decreto de Dios para salvar. Los rasgos más importantes. Luego en los párrafos 5 y 6 vamos a ver la ejecución de ese decreto de Dios. ¿Cómo se ejecuta ese decreto en la vida de los hombres? Y luego, para finalizar en el párrafo 7, vamos a estar viendo cuál es el uso apropiado de este decreto. El párrafo número 3, hermanos, trata sobre el rasgo o la característica de la dualidad del decreto. La dualidad del decreto de salvación. El decreto de Dios para salvar posee una dualidad, o dicho de otra manera, tiene 2 caras. Esta dualidad existe debido a la relación que tiene ese decreto tanto con la gracia como con la justicia de Dios. Esas son las 2 caras de este decreto. Hay ahí la dualidad. Cuando estudiamos los decretos de Dios vemos que tienen que ver tanto con su justicia como con su gracia. Por un lado, vemos en el decreto de Dios la manifestación de su gracia. Dice la confesión de fe. Y hermanos, quiero animarles a que todos ustedes traigan una copia de su confesión para que puedan ver ahí con sus propios ojos lo que los escritores de la confesión están hablando. Así que si no tienen una copia pequeña pueden verla, buscar una en la librería. Pero sería bueno que la trajeran para su estudio. El párrafo número 3 del capítulo 3 dice: Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles
son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Hombres y ángeles fueron predestinados para salvación, para alabanza de la gloria de su gracia. Es ahí la primera cara de la moneda, la gracia de Dios. En ese decreto, Dios muestra a los hombres su gracia, porque determina y preordena un grupo de los hombres que han de ser salvos, y con eso manifiesta su gracia. Lo mismo hace con los ángeles. Por ejemplo, la elección de los ángeles lo podemos ver en pasajes como Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Vayan allá. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 21. Dios escoge, Dios predetermina, Dios ordena, escoge ángeles y hombres para la manifestación de su gracia a través de la salvación. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Ahí vemos que el Señor escoge ángeles, reservado para sí ángeles. Por otro lado, vemos la elección de los hombres en pasajes como Efesios capítulo 1, versos 3 y 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios escogió hombres, Dios predestinó hombres para la adopción. Ahí vemos el decreto de Dios escogiendo ángeles, escogiendo a hombres. Dios hizo voluntariamente una elección. Ahora, ¿qué dicen los reformadores? ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, ellos nos dicen que esa elección, en ese decreto para salvación, lo hace y tiene como propósito la alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de la gloria de su gracia. Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que habría de salvar a hombres y mujeres para poner de manifiesto su gracia, para desplegar su gracia. Y son esos hombres y mujeres que entonces, habiendo recibido esa gracia por parte de Dios, son llamados a la adoración a Dios, a dar gloria a Dios. Ese es el propósito último del decreto de Dios para la salvación, dar gloria a Él. La salvación en sí misma, por sí misma, no es el fin último. El propósito último es la gloria de Dios. Despliegue de su gracia, alabanza de la gloria de su gracia. Hemos visto la manifestación de su gracia, esa cara de la moneda del decreto de Dios para la salvación. Ahora vemos por otro lado el decreto de Dios también es una forma de manifestar su justicia. Dice la confesión: a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. A unos el Señor los preordenó, los predestinó a vida eterna. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros el Señor los dejó en su pecado
no los eligió y ellos están en su pecado para su condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Vayan allá. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8 dice: Pues esto se encuentra en las Escrituras. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Aquellos que son desobedientes a la palabra, que no creen en el Señor Jesucristo, para ello estaban también destinados. Ahora, esto puede causar un poco de confusión. Porque cuando dice, para ellos estaban también destinados, pareciera que el Señor Dios estaba actuando directamente para crear y establecer a estos hombres para la perdición en el infierno. Como vimos, eso no es así la vez pasada. Ahora, ¿qué quiere decir que para ello estaban también destinados? Quiere decir, como dije ahora mismo, que Dios actúa directamente sobre el incrédulo llevándolo a pecar. ¿Es Dios que ejerce su fuerza y lleva al incrédulo a pecar? Bueno, nosotros sabemos que eso es absolutamente falso. Dios es santo. Dios no peca ni lleva a nadie a pecar. Lo que Dios ha hecho con aquellos que no eligió es entregarlos o, como dice la confesión, dejarlos a la influencia pecaminosa de su propia naturaleza. Cuando Adán pecó, su naturaleza y con él la naturaleza de todos sus descendientes se corrompió con el pecado. Y desde ese mismo momento, hermanos, desde ese momento, Dios entonces ejerce su influencia para retener el mal en los hombres. Los hombres naturalmente, el hombre caído, por naturaleza, no sabe ni puede hacer el bien. Eso es lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es la característica de la naturaleza caída del hombre, hacer siempre el mal. Hermanos, si nosotros no somos lo malo que podríamos ser, si no hemos llegado a ese nivel de corrupción al que podríamos llegar, tiene que ver porque el Señor ejerce una influencia para retener el mal en nosotros. Él en su gracia común restringe el avance del mal. En su gracia Él viene y nos convence de pecado y nos salva a través de la obra del Espíritu Santo. Él hace esa influencia, pero en aquellos que son escogidos para perdición, Él simplemente los deja en su pecado. Él no ejerce una influencia sobre ellos para que pequen, sino que simplemente deja que su propia naturaleza avance.
Vamos a ver un ejemplo sobre esto. En Éxodo capítulo 7, versículos 2 y 3. Y con este pasaje voy a responder una pregunta que se me hizo. Éxodo capítulo 7, versos 2 y 3. Dice así el versículo 2. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero miren lo que dice el Señor. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Yo endureceré el corazón de Faraón. Ahora, el Señor al decir que endurecerá el corazón de Faraón no quiere decir que Dios hizo pecar a Faraón. Eso sería contrario a lo que conocemos de Dios y de quién es Dios. Él no hizo pecar a Faraón. Ahora, ¿qué quiere decir eso que endureció el corazón de Faraón? Bueno, para entender lo que ocurrió ahí en el endurecimiento del corazón de Faraón, debemos de saber que existe primero un endurecimiento activo y un endurecimiento pasivo. En el endurecimiento activo, si fuera así, si Dios operara en el endurecimiento activo, Dios tendría que ejercer su influencia sobre el hombre y llevarlo a pecar. Él está actuando en esa situación, llevando a Faraón a que pecara. Pero de nuevo, eso no es así, porque Dios es 3 veces santo. Dios no peca ni hace pecar a otros. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Ahora, en el endurecimiento pasivo, lo que Dios hace es quitar su poder restrictivo para que la propia maldad del hombre crezca, para que avance y a través de eso entonces su corazón se endurezca. El endurecimiento de Faraón fue un endurecimiento pasivo. Dios retiró de Faraón su poder de restringir el mal y dejó que Faraón entonces desarrollara por su propia naturaleza el mal que había ya en él. Cuando la palabra dice que los endureció, o usa otros términos como los entregó o los destinó, esto quiere decir que Dios decretó quitar su gracia común que restringe el mal y deja que la naturaleza llegue a ser todo lo malo que podría. Dios en uno los eligió para salvación y sobre ellos ejerció su influencia por su espíritu. Abrió sus ojos para que vieran la hermosura del Evangelio. Él ahí sí ejerció su influencia, pero en otros solo los dejó actuar en su propio mal y en su propio pecado para su justa condenación. Hermanos, esta es la doble cara del decreto de Dios. Si Dios ha decretado salvar a otros y ha elegido a otros para dejarlos en su estado caído. Y el entender esto, hermanos, debe de llenar nuestros corazones de temor. El entender que Dios en ocasiones quita esa restricción y deja que la naturaleza pecaminosa del hombre avance, debería llevarnos a temer. Se han hecho encuestas. Una vez escuché sobre una encuesta que se realizó en múltiples países, una encuesta a gran escala. Y en esa encuesta se le preguntaba a las personas quiénes ellos creían que era la persona más mala del mundo, de la historia. ¿Quién era el peor ser humano que ha vivido en esta tierra?
Y casi todas las preguntas coincidían con dos personajes: Adolf Hitler y Judas Iscariote. Ganaban siempre primero o segundo lugar: Adolf Hitler y Judas Iscariote. Todos nosotros tenemos en nuestra naturaleza corrupta el potencial de ser como uno de ellos. Y si nosotros no hemos llegado a ese nivel, y si los hombres caídos no han llegado a ese nivel, ha sido porque Dios tiene su restricción en ellos. Restringe el mal. Y pensar que Dios puede llegar en un momento en su juicio a quitar esa restricción debe de llenarnos de temor. Debe de llenarnos de temor. Porque puede que nosotros nos veamos en ocasiones insistiendo en hacer algo que Dios no quiere que hagamos. O puede que estemos coqueteando con el pecado, hasta que llega un día que el Señor dice: te voy a entregar, te voy a dejar, que corra tu naturaleza. Hermanos, eso debe llenarnos de temor, porque luego vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Que tanto hemos insistido en no obedecer la palabra de Dios, en no hacer lo que Dios nos manda. Llega un momento en el que el Señor retira su restricción y nos deja. Bueno, hasta aquí hemos visto, hermanos, esa dualidad del decreto de Dios para salvar. Vimos su gracia y su justicia. En el cuarto párrafo, entonces, vemos la inmutabilidad del decreto. La inmutabilidad del decreto. Este decreto de Dios para salvar es fijo, es ciertísimo, es irreversible. Nadie puede cambiarlo, nadie puede alterarlo. Dicen los escritores de la confesión: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Es inmutable, no puede cambiar. Este es un párrafo muy sencillo. Quisiera ya que muchos párrafos fueran como así, tan fáciles. Eso es simplemente lo que dicen los escritores. El decreto de Dios no puede cambiar. Simple y sencillo. Vamos a ver algunos pasajes que muestran esto. Que hay un número específico de aquellos que han de ser salvos. Vamos a Mateo capítulo 22. Vamos a ver del versículo 1 al 14. Perdón, Mateo capítulo 2. Perdón otra vez, capítulo 22. Leí mal la referencia. Capítulo 22. Capítulo 22, comenzando en el verso 1. Dice así: tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados: ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, venid a las bodas.
Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos: atadle las manos y los pies y echadlos a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Hay un número. Y aquí dice, los describe como pocos. En la mente de Dios, en su decreto eterno, hay un número. Millones de hombres y mujeres. Aquí dice, hay un número. Ese número son pocos. Muchos son los llamados, pero hay un número. Ellos son los escogidos. Romanos capítulo 11, verso 4 al 5, no tienen que ir a verlo, lo leo. Dice, pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, un grupo, un remanente específico, conforme a la elección de la gracia de Dios. Conforme a la elección, son elegidos. Conforme a la elección de la gracia de Dios, hay un remanente. No es un grupo indeterminado. Hay un grupo específico. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. El Señor los conoce. No es un grupo indeterminado. Dios no está centrado en su trono, mirando hacia abajo para ver quién se salva y quién no. Él los conoce. Él conoce a los que son suyos. Él ha decretado quiénes son suyos. Y ese decreto tiene un número específico y es inalterable. Es un número, como dice en la confesión, tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Bueno, pasamos al párrafo número 5, donde vemos la sustancia o la esencia del decreto de elección. Párrafo número 5 del capítulo 3. Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. En otras palabras, nadie forza, nadie coacciona a Dios. Nadie ejerce fuerza sobre Dios a la hora de su determinación y su decreto de quién habría de ser salvo y quién no. Y esa es la esencia del decreto de Dios para salvar. Dios libre y soberanamente
sin coerción, sin presión alguna, sin nada que la criatura pudiera haber hecho para moverle a ello, Él ha determinado que habría de salvar a un grupo de hombres que Él habría de elegir, que Él eligió. Lo ha hecho conforme a su voluntad, según a Él bien le ha parecido. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Vayan allá, Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Dice así. Ya leímos esto en el principio, vamos a leerlo otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, de nuevo nos predestinó, nos escogió, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al negocio o a la fuerza que los hombres ejercieron. No, conforme al beneplácito de su voluntad. Es su voluntad. Es lo que a Él le ha parecido bien. Dios es el autor de la salvación. Él es aquel que por el beneplácito de su voluntad elige a los hombres para salvación. Y Él hace esto libre y soberanamente. Él lo hace por gracia, por amor, sin coerción, sin fuerza. Y esa es la esencia de este decreto para salvación. Dios es soberano. Dios es soberano. Luego vemos en el párrafo número 6 la ejecución de este decreto. La ejecución de este decreto. Dice así: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Dios ha ordenado la forma, los medios a través de los cuales los hombres habrían de ser salvos. Él decreta aquellos que han de ser salvos, Él decreta ese número, y ha determinado el medio por el cual ese decreto tendrá su cumplimiento o tendrá su ejecución. Continúa diciendo el párrafo número 6, por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Él determina quién habría de ser salvos y también determina cómo habrían de ser salvos. Ellos han de ser salvos, los elegidos por la redención a través de Cristo, por Cristo. No a través de un ritual, no a través de una costumbre, no a través de una creencia popular. La redención es por Cristo. El decreto de la elección de Dios para salvación se ejecuta a través de y por Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie irá al Padre si no es por Él. Por Cristo. Y esos elegidos son eficazmente llamados a la fe en Cristo
por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien aplica en nuestros corazones la fe. Los escritores de la confesión de entonces terminan con una declaración final en ese párrafo número 6. Dice, nadie más es redimido por Cristo. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Solamente los escogidos. En su aplicación, Cristo murió solo por los escogidos. Cristo murió solo por aquellos a quienes Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que habrían de ser salvos. Y esa redención se aplica solo a los escogidos. Para finalizar, vemos en el párrafo número 7 el uso adecuado de esta doctrina del decreto de Dios para la salvación. El uso adecuado de esta doctrina. Dice así, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra, y la obediencia y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. ¿Cuál es el propósito de esta doctrina? La doctrina bíblica del decreto de Dios para salvar debe ser una ayuda divina para la seguridad del pueblo de Dios. Una ayuda divina. El entender el decreto eterno de Dios debe ser una fuente de consuelo y ayuda para el pueblo de Dios. No debe ser utilizada como un medio de jactancia intelectual. Esta doctrina de la elección tiene como objetivo llevar al pueblo de Dios a gozar de esa certidumbre de su llamamiento eficaz, a estar seguros, gozosos de que Dios en su misericordia y su gracia ha decretado aquellos que han de ser salvos. Y Él en su misericordia, si nos ha escogido, ese decreto, el entender la inmutabilidad de ese decreto, debe llenarnos de gozo y de alegría. La doctrina de los decretos de Dios no es un arma para herir los corazones de los hombres. No es tampoco un fantasma para infundir temor, sino que es una ayuda para la seguridad y el aliento en nuestro peregrinaje en este mundo, para ayudarnos a entender que Dios ha decretado a aquellos que han de ser salvos por su beneplácito. Saber que ese decreto es inalterable, que si somos salvos por su gracia, nada nos arrebatará de su mano. Estamos seguros en Él. Que aquellos que han creído en Cristo, que aquellos que han venido a ser salvos, no verán condenación. Eso debe llenarnos, hermanos, de una seguridad y de un gozo inexplicable. Saber que Dios ha decretado y que así se habrá de cumplir. Que al final aquellos que han creído en Cristo, que han arrepentido de sus pecados, que han venido a ser depositarios y han venido a recibir su Espíritu, verán el día de la salvación. Eso debe llenarnos, hermanos, de mucho gozo y de mucha esperanza. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios.
Juan capítulo 10, versículo 26, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Hermanos, Dios en su gracia y su misericordia nos dio vida eterna. Lo decretó así y sus decretos son seguros. ¿Acaso eso no trae esperanza y gozo a tu corazón? Debería hacerlo. Ese es un gran motivo de alabanza, de reverencia y de admiración a Dios, entender sus decretos y lo que tiene que ver con nosotros, nuestra vida y nuestro destino eterno. Que esta enseñanza, hermano, nos llene de humildad y nos llene también al mismo tiempo de gozo al ver la gran misericordia del Señor a nuestro favor. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tu amor inmerecido para con nosotros, por sin nada que nosotros hubiéramos hecho, tú en tu misericordia, de que decretaste desde antes de la fundación del mundo que habríamos de venir a creer en Cristo, a ser limpiados de nuestros pecados y a tener paz para contigo. Te damos gracias, Señor, por estas cosas. Te rogamos que claves en nuestros corazones estas verdades y que nos lleven, como dicen los escritores de la confesión, a alabarte y glorificar tu santo nombre. Te pedimos estas cosas, te las rogamos por los méritos de Cristo. Amén.